que voy a exponer es el ángulo trigonométrico, primer tema de nuestro curso. En primer término, veremos cómo se genera y qué características tiene el ángulo. Y esto es así. Agarramos una flechita que tiene su punto de origen. A esa flechita con el punto de origen se le llama rayo. Y a ese rayo yo lo puedo hacer girar de dos formas. O bien lo giro en el sentido del reloj, a eso se llama sentido horario, o bien lo giro en sentido contrario y a eso se llama sentido antihorario. Ahora, si yo giro en el sentido horario, habré generado un ángulo. A eso se le llama ángulo trigonométrico. Y si giro en sentido antihorario, se llama también ángulo trigonométrico. El lugar donde comienza el giro, sea cual sea el ángulo que haya generado, es en lo que nosotros llamamos lado inicial. El lugar donde termina el giro, a eso le llamamos lado final o simplemente lado terminal. Entonces, para mi ángulo beta, este es su lado inicial, este es su lado final. Para mi ángulo alfa, este es su lado inicial, acá comenzó el giro, este es su lado final, aquí terminó el giro. El origen del rayo, ¿no es cierto? Se llama vértice una vez que has generado la figura, el ángulo trigonométrico. Ahora, cada vez que yo gire en un sentido determinado, a esto de acá, a la medida del ángulo se le va a asignar un signo. Por ejemplo, si yo giro en el sentido horario, la medida de este angulito, que es la medida del ángulo beta, serán valores negativos. Y si yo giro en sentido antihorario, la medida del ángulo alfa es un valor positivo. En trigonometría, entonces, trabajamos con ángulos positivos, así como también trabajamos con ángulos negativos. ¿De quién depende ese signo, profesor? El signo depende del sentido. Según cómo hayas girado, habrá un signo. En todo ángulo trigonométrico siempre va a haber una flechita. Esa te indica cómo has hecho el giro. Si por algún motivo tú ves que el ángulo no tiene esa flechita, se sobreentiende que el ángulo es positivo. O sea que debe estar en sentido antihorario. Ahora bien, así como hay ángulos positivos y ángulos negativos, también nosotros consideramos como ángulo trigonométrico al ángulo nulo. Profesor, el ángulo nulo es aquel donde no hay rotación alguna, no has hecho giro alguno. A eso se llama ángulo nulo. Porque si tú hubieses girado, o bien sale positivo o bien sale negativo. Pero la medida de este ángulo es cero. Y sabemos muy bien que el cero no es ni positivo ni negativo. Eso implica que no has realizado giro alguno. Escribimos eso así entonces. La medida del ángulo nulo debe ser cero. Con eso concluimos la primera parte de ángulo trigonométrico, que se refiere a cómo se genera y qué valores tendrá su medida. Positivos, negativos, pero también puede ser cero. Algunas observaciones importantes sobre el ángulo. El ángulo trigonométrico es un ángulo de cualquier magnitud. Esa es una característica importante de este tipo de ángulos. ¿Qué significa eso, profesor? Que la medida del ángulo en trigonometría puede tomar cualquier valor, desde inmensamente negativos hasta inmensamente positivos. Y eso se debe a que la medida del ángulo no depende mucho de la abertura, sino depende de cuánto hayas girado. Imaginemos que yo agarro y hago un giro completo, eso quiere decir que el ángulo es 360. Pero si hago un giro más, ya van 2 vueltas, 720. Un giro más, 3 vueltas, 1080. Y si continúo girando, el ángulo seguirá aumentando. Por eso es que no tiene restricciones la medida del ángulo trigonométrico. Segunda observación importante. Si cambias el sentido del ángulo, o sea, tú cambias el sentido en el cual giraste el ángulo, la medida de ese ángulo va a cambiar de signo. ¿Qué significa esto? Observe. Si yo tengo un ángulo trigonométrico, sentido antihorario, le llamé alfa. Si yo cambio el sentido de alfa, ese angulito de azul se llama opuesto de alfa y se escribe así, menos alfa. El opuesto de un ángulo se obtiene multiplicando por -1. -1 por alfa sería menos alfa. Sigo.
Otro ejemplo. Si mi ángulo alfa estuviese en sentido horario y yo le cambio el giro, esto se llama opuesto de alfa. Y el opuesto de alfa se obtiene multiplicando por menos 1. Y menos 1 por alfa significa menos alfa. Cuando yo escriba menos alfa, no te estoy diciendo ni positivo ni negativo. Te estoy diciendo opuesto del ángulo inicial. Para ver eso, vamos a colocar valores numéricos. Este ángulo alfa está en sentido antihorario. Voy a darle un valor, supongamos que tenga este angulito, un valor de 50 grados. Si el ángulo alfa es 50 grados, su opuesto, que es menos alfa, eso será menos 50. ¿Qué significa esto, profesor? Que si mi ángulo inicial era positivo, entonces su opuesto va a salir negativo. Veamos el ejemplo que sigue. A mi ángulo alfa, que está en sentido horario, ahora le corresponde un valor negativo, por ejemplo, menos 40. Si mi ángulo alfa es menos 40 y yo le cambio el giro, se va a volver positivo, porque le debo cambiar de signo. Entonces, menos alfa significa 40. ¿Esto qué significa? Que si mi ángulo inicial era negativo, entonces su opuesto me va a salir positivo. Entonces, cuando yo escriba menos alfa, no necesariamente significa valor negativo, porque puede ser negativo o puede salir positivo. Eso dependerá de quién, de mi ángulo inicial. Si mi ángulo inicial es positivo, su opuesto será negativo. Si mi ángulo inicial es negativo, su opuesto será positivo. Eso debemos tenerlo bien claro. ¿Para qué, profesor? Para realizar operaciones con ángulos. Las operaciones con ángulos trigonométricos se realizan cuando estos se encuentren en el mismo sentido. ¿Qué significa esto, profesor? Que cuando tú quieras sumar, restar, igualar ángulos, en general realizar cualquier operación, solo es posible cuando los ángulos estén en un mismo sentido. Ejemplo, voy a colocar acá este ángulo, al cual le voy a llamar ángulo alfa. Voy a colocar acá otro angulito, al cual le voy a llamar ángulo beta. Y se puede observar que esos dos están en sentidos contrarios. Entonces tú con ellos no puedes realizar operaciones. ¿Por qué, profesor? Sentidos diferentes, ¿correcto? Entonces se elige un sentido para poder trabajar. Se recomienda el sentido antihorario. Para nosotros es lo usual, porque los ángulos son positivos. Entonces todo lo conviertes al sentido antihorario. Me voy a quedar con el ángulo alfa, porque el ángulo alfa está en sentido antihorario, contrario al reloj. Profe, el ángulo beta es horario, así se mueve el reloj, perfecto. El ángulo beta no lo uses, usas el opuesto de beta. Ya está, y el opuesto de beta se escribe como menos beta. Habíamos visto anteriormente que el opuesto se obtiene multiplicando por menos 1. Entonces, tú no vas a trabajar con el ángulo beta, no, vas a trabajar con su opuesto. ¿Cuál sería la relación correcta en la figura? Sabemos nosotros que toda la vuelta es 360 grados. Entonces, diremos ahí, se observa que como esto es 90 y esto es 90, la suma es 180. Entonces, estos también deben sumar 180 para que el total sea la vuelta entera, que es 360. Diremos entonces, el ángulo alfa sumado con el ángulo menos beta, esa suma me debe dar 180 grados. Listo. Profe, menos por más sería menos. Entonces, alfa menos beta igual 180 grados. Esa es la relación correcta que existe entre alfa y beta. Muy bien. Conclusión. Cuando quieras hacer operaciones con ángulos, primero uniformiza todo. Al sentido antihorario es la recomendación. ¿Correcto? Y después recién podré sumar, restar cualquier operación que nosotros querramos hacer con ángulos trigonométricos. Perfecto. Hemos detallado entonces cómo se genera el ángulo, qué signo puede tener el ángulo y cómo se trabaja con ángulos. La siguiente parte es cómo nosotros vamos a medir ángulos. Los ángulos en trigonometría se miden en diferentes sistemas. Para eso hay diferentes unidades para medir ángulos.
Entonces, nuestro segundo punto se llama sistema de unidades angulares. Profe, ¿qué sistema nosotros tenemos? Primero, tenemos el sistema sexagesimal o inglés, que se denota con la letra S. Siempre que me hable de un sistema, se debe denotar en mayúscula. En el sistema sexagesimal, nosotros usamos 3 unidades de medida. Estas de acá se llaman grado, minuto y segundo. La unidad principal se llama grado. Perfecto. ¿Cómo se denota un grado en el sistema sexagesimal? Un 1 y su cerito arriba. Un grado en el sistema sexagesimal. Un minuto se denota de esta manera, con una comilla. No es un palito, por si acaso, es una comilla. Y un segundo se denota con 2 comillas. Grados, minutos y segundos en el sistema sexagesimal. Equivalencias en este sistema. Lo principal del sistema es que una vuelta aquí mide 360 grados. Y la relación existente entre las unidades va a ir de 60 en 60. Y esto es así. Un grado sexagesimal, que es la unidad principal, equivale a 60 minutos, que es la segunda unidad. Cada minuto, a su vez, debe tener 60 segundos, que es la unidad más pequeña. Lo cual implica que un grado tendrá 3.600 segundos. Ya está. Estas son las equivalencias que vamos a manejar en este sistema sexagesimal. ¿Cómo se denota un ángulo en este sistema? Porque a veces hay problemas con la notación. Veremos ahora cómo se denota un ángulo en este sistema. Si el ángulo simplemente tiene grados, se escribe con los grados que tenga. Si el ángulo tuviese minutos, se escribe con los grados y los minutos, todo junto. ¿Y esto qué significa? Significa que los grados se están sumando con los minutos. Entiéndase que esta notación significa suma. El error muy común es considerar que esto es una multiplicación y no es correcto. Sigamos. Si el ángulo tuviese también segundos, se escribe con los grados, los minutos y los segundos que tenga, todo junto. Y ya sabemos que no es multiplicación. Eso significa que los grados con los minutos y con los segundos se están sumando. Esto para nosotros es el sistema sexagesimal, el más usual. Veremos ahora el segundo sistema, sistema centesimal o francés. En este sistema, al igual que en el otro, usamos 3 unidades de medida, el grado, el minuto y el segundo. Un grado en el sistema centesimal se va a denotar de esta manera. Un G. Un G significa un grado centesimal. Un minuto en el sistema centesimal, un M. Y un segundo sería un S. Esas son las notaciones para el grado, minuto y segundo, pero en este sistema centesimal. Ahora, la relación entre ellos va a ir de 100 en 100. Por eso le llamaron cente. Pero lo principal del sistema es el ángulo de una vuelta. En el sistema centesimal, una vuelta es 400 grados. Y la relación entre estos, como habíamos dicho hace un momento, va a ir de 100 en 100. Un grado centesimal debe tener 100 minutos, que es la segunda unidad. Cada minuto, a su vez, debe tener 100 segundos, que es la unidad más pequeña. Lo cual implica que un grado centesimal será 10.000 segundos. Esas son las equivalencias que se utilizan para el sistema centesimal. ¿Cómo se denota un ángulo en este sistema? Muy bien, es algo similar a lo del sistema anterior. Si el ángulo simplemente tiene grados, se escribe con los grados que tenga. Si el ángulo tiene grados y minutos, se escribe todo junto, con los grados y los minutos que éste posea. Y esto significa que se están sumando a grados más b minutos. Si el ángulo tuviese segundos, se escribe con los grados, minutos y segundos, todo junto. Y ya sabemos que no significa multiplicación. ¿Qué significa esa notación? Que se están sumando. Se suman los grados con los minutos y con los segundos. Muy bien, ese es el segundo sistema de medida angular que vamos a ver.
El sistema que veremos ahora es el sistema más importante, se llama sistema radial o circular. Para nosotros, la unidad de medida en este sistema es el radián y se denota de este modo, un rad. Esta notación significa radián, no significa radio. Veamos, ¿qué es un radián para nosotros? Un radián es un ángulo central, pero que tiene una característica muy importante, que su arco y los radios deben ser iguales. Repito, un radián es un ángulo central cuyo arco y sus radios deben tener el mismo valor. Entonces, eso es lo principal para nosotros. Arco igual al radio. Así, arco igual al radio. Eso es lo principal para nosotros en este sistema radial. Una vuelta en el sistema radial, ¿cuánto mide? Una vuelta en el sistema radial es 2 pi radianes. Profesor, 2 pi radianes, pero yo sé que pi es 3,14. Entonces 2 pi será el doble de 3,14. ¿Eso qué significa? Que una vuelta para nosotros debe ser 6,28 radianes aproximadamente. Decimos aproximadamente porque un radián no tiene un valor exacto, no es una aproximación. Un radián entonces, 2 pi radianes, que eso significa 6,28 radianes. En una vuelta hay 6 radianes y un poquito más, no llega ni a 7 radianes. Eso, tenerlo muy presente. Veremos ahora la relación que existe entre los sistemas. Primero veremos las equivalencias fundamentales. Comenzaremos por aquí. Nosotros sabemos que una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados. En el sistema centesimal, una vuelta es 400 grados centesimales. Y en el sistema radial, que es el sistema más importante, una vuelta sería 2 pi radianes. Profesor, ¿eso qué significa? Que estas 3 medidas me representan el mismo ángulo. Entonces se dice que son cantidades equivalentes. ¿Qué significa cantidades equivalentes? Que es el mismo ángulo, pero en diferentes unidades. Entonces colocaremos aquí 2 pi radianes, que es una vuelta, debe ser equivalente a 360 grados, que también es una vuelta, y equivalente a 400 grados centesimales, que también es una vuelta. Podemos ver que todos tienen mitad, a todos le sacaremos mitad. Quedaría entonces que pi radianes es equivalente a 180 grados, y esto a su vez es equivalente a ¿cuánto? A 200 grados centesimales. Profesor, ¿podemos seguir sacando mitad? Perfecto. Diríamos entonces que pi medios radianes será equivalente a 90 grados sexagesimales y será equivalente a 100 grados del sistema centesimal. Como ve, podemos nosotros continuar con esa tabla, pero la idea no es agarrar y memorizarse una tabla, sino algunos ángulos importantes. Para nosotros, los ángulos más importantes son los complementarios y suplementarios. Entonces, por eso es que la tabla ahí la vamos a dejar. Si yo te hablo de complementarios, sabemos que la suma es 90. En el sistema centesimal ya no sería 90, sería 100. Y en el sistema radial ya no sería ni 90 ni 100, sería pi medios radianes. Entonces, esta es la forma de hablar de ángulos complementarios en los 3 sistemas conocidos. En el sistema sexagesimal, ángulos suplementarios, profesor, suman 180. Perfecto. Pero estamos hablando en el sistema sexagesimal. En centesimales ya no, sería 200. Y en el sistema radial ya no sería ni 180 ni 200, sería pi radianes. Esta es la forma de hablar de suplementarios y complementarios en los 3 sistemas conocidos. A esos 3 sistemas se les llama convencionales, porque son los que son aceptados. Muy bien. Ahora, a partir de estas equivalencias se deduce lo siguiente. ¿Cuánto es pi radianes en el sistema sexagesimal? En el sistema sexagesimal, aquí está, pi radianes es 180 grados. ¿Cuánto es pi radianes en el sistema centesimal? 200 grados centesimales.
Profesor, entre sexagesimales y centesimales tenemos una equivalencia. Fuimos simplificando. Podemos sacar décima y décima, solo para esos dos. Y quedaría que 9 grados sexagesimales son equivalentes a 10 grados centesimales. Esa es la equivalencia más pequeña que podemos encontrar entre sexagesimales y centesimales. Ahora bien, con estas equivalencias yo puedo pasar ángulos de un sistema a otro, sin necesidad de ninguna fórmula, aunque para eso hay métodos. Pero hay muchos problemas que se resuelven simplemente conociendo esto y sabiendo usarlo. Ejemplo, para eso veremos nuestras aplicaciones. Primer problemita de aplicación. Convierta o convertir este ángulo alfa que mide 3π4 radianes al sistema sexagesimal. Si a mí me dan un ángulo en radianes y quiero convertirlo al sistema sexagesimal, ¿qué es lo que debo hacer, profesor? Fácil. El pi radianes lo reemplazo en sexagesimales. ¿Por qué? Porque quiero convertirlo al sistema sexagesimal. ¿Y cuánto es pi radianes en sexagesimales? 180 grados. Entonces sería así, 3 veces pi radianes, que es 180 grados, dividido entre 4. Haciendo la simplificación correspondiente, tendremos el valor de alfa. ¿Cuánto será el ángulo alfa? Saldrá 135 grados sexagesimales. Con lo cual, tu conversión está hecha. Como ve, no necesitamos ninguna fórmula para eso. Simplemente reemplazar el valor de pi radianes en el sistema deseado. Segunda aplicación. Convertir el ángulo alfa, que es 4π5 radianes, al sistema centesimal. Profe, ahora lo quiero convertir a centesimales. El pi radianes lo reemplazaré en centesimales. Nuevamente el proceso es así. Tengo el ángulo 4π5 radianes y quiero convertirlo al sistema centesimal. Reemplazaré pi radianes en centesimales. ¿Cuánto es pi radianes en centesimales? Ya hemos visto que es 200 grados. Dividido entre 5, efectuando la simplificación, tendremos el valor de alfa. ¿Cuánto sale alfa para nosotros? Ese angulito va a salir 160 grados centesimales. Tienes la conversión completamente resuelta. Tercera aplicación. Veamos. Queremos convertir este ángulo de 72 grados al sistema centesimal. Profe, centesimales con sexagesimales, ¿correcto? Partimos. El ángulo alfa, que es 72 grados, nosotros podemos darnos cuenta que esto es igual. 72 viene a ser 8 por 9. ¿Y por qué lo pone así, profesor? Porque yo sé que 9 grados sexagesimales equivalen a 10 grados en el sistema centesimal. Entonces lo que voy a hacer es esto, reemplazar el 9 grados sexa, este angulito de 9 grados sexa, en el sistema centesimal. ¿Por qué, profe? Porque tú quieres pasarlo a centesimales. Entonces sería 8 multiplicado por 9 grados sexa, que viene a ser 10 grados del sistema centesimal. Con lo cual acabas de terminar tu transformación. 8 por 10 saldría 80 grados centesimales. Conversión terminada. Mi ángulo alfa, que era 72 grados, en el sistema centesimal sale 80. Lo contrario. Convertir este ángulo alfa que está en centesimales, quiero regresarlo al sistema sexa, o sea, quiero pasarlo a sexagesimales. El proceso es así. Mi ángulo alfa, que es 90 grados centesimales, lo voy a escribir de este modo. Ese 90 lo puedo colocar como 9 por 10. Profesor, ¿y por qué usa eso? Porque 10 grados centesimales lo puedo convertir de frente en el sistema sexa. Y eso viene a ser 9 grados sexa. Entonces yo lo reemplazaré y me quedaría así. Sería 9 multiplicado por 10 grados centesimales, que para nosotros es 9 grados sexa. Y 9 por 9, eso saldría 81. Con lo cual, nosotros ya terminamos la conversión. ¿Qué significa esto, profesor? Caramba, significa que mi ángulo inicial, que era 90 grados cente, ahora debe salirme 81 grados en el sistema sexagesimal. Usted dirá,
Profesor, pero siempre los ángulos van a tener un 9 o un 10. No. Cuando veas que no tiene ni 9 ni 10, no puedo hacer la conversión tan fácil como lo hemos hecho. Entonces, para eso se requiere un método un poquito más práctico, más general, digámoslo así. A ese método se le llama método del factor de conversión. El método del factor de conversión se emplea, ¿no? Lo vamos a utilizar cuando queramos cambiarle las unidades a un ángulo. Ese cambio de unidades se llama conversión de unidades. ¿En qué consiste el método? El método consiste en esto. El ángulo que usted quiere cambiar, el ángulo que usted quiere convertir, lo multiplica por lo que nosotros llamamos el factor de conversión. Profesor, ¿pero eso no va a alterar nada? No. ¿Por qué? Porque el factor de conversión no es otra cosa que una fracción unitaria. O sea, debe ser una fracción que vale 1. Cosa que así la multiplicación no se altera nunca. Cualquier ángulo multiplicado por 1 jamás se va a alterar. Me sigue reproduciendo el mismo ángulo. Entonces, el factor de conversión no cambia el ángulo. Lo único que hace es, en el proceso, ¿qué hace el factor de conversión? Le cambia las unidades. Ahora, ¿y cómo se consigue un factor de conversión? Como es una fracción unitaria, se consigue dividiendo dos cantidades equivalentes. Si yo divido dos cosas iguales o equivalentes, automáticamente sale 1. Entonces, ¿cómo conseguiré un factor de conversión? Dividiendo cantidades equivalentes. Colocaremos entonces acá, esta es nuestra síntesis del factor de conversión. Entonces, no olvidarse que el factor de conversión es una fracción unitaria. ¿Y cómo se consigue? Dividiendo cantidades equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que ese A y ese B deben ser cantidades equivalentes. Profesor, yo conozco un montón de equivalencias, sí, pero tú no vas a usar cualquier equivalencia, eso depende del problema. El factor de conversión depende del problema, de la actividad que tú quieras hacer. Por ejemplo, vamos a colocar acá aplicaciones para aclarar eso. Primera aplicación. Supongamos que yo les doy a ustedes el ángulo alfa y quiero convertirlo a radianes. A ver, vamos a colocar así, convertir. Este ángulo alfa que para nosotros sea 72 grados, quiero convertirlo a radianes. Para eso usaremos el factor de conversión. Profe, ¿y cómo se obtiene el factor? Dividiendo una equivalencia. Pero no divida cualquiera. Divida la equivalencia que involucra a estos dos. En este caso, radianes con grados. Y la única equivalencia que relaciona radianes con grados es pi radianes con 180. Entonces, con esta equivalencia usted va a realizar esa conversión. ¿Cuál es el proceso? El proceso es así. El ángulo que yo quiero convertir, que es 72 grados, lo multiplico por el factor de conversión. Ese factor se obtiene dividiendo esta equivalencia, la que relacione a estos dos. Profesor, ¿pero puedo dividir de cualquier forma? No, siempre hay una forma práctica. Arriba coloca lo que yo deseo que aparezca. Profe, yo quiero que aparezca radianes, perfecto. Arriba colocas entonces el valor en radianes y abajo colocarás su equivalente, que es 180 grados. Como son equivalentes, esta división vale 1 y no altera la multiplicación. Cancelo unidades. Simplifico un poco. 36ª 2 y 36ª 5. Sabemos que 36 por 5 es 180. Profesor, ¿y cuánto quedó? Quedó así. A ver. Arriba quedaría 2 pi radianes y abajo ¿cuánto quedó? 5. Ya está expresado en radianes mi angulito. Mi ángulo que era 72 grados, ahora en radianes sale 2 pi quintos. Hecha la conversión, como puede observar, la idea siempre es multiplicar el ángulo que quiero convertir por el factor de conversión. Ese factor no se obtiene dividiendo cualquier equivalencia, no. Divide la equivalencia que relacione a estos dos. Entonces, ni bien veo el problema, yo debo saber qué equivalencia es la que voy a utilizar, porque estoy observando las unidades.
Segundo ejemplo de aplicación. Supongamos que le digo así, convertir. A ver, voy a colocar el ángulo alfa, que ahora sea para mí 80 grados sexagesimales o centesimales. Quiero convertirlo a radianes. Profesor, quiero convertir centesimales a radianes. Entonces vas a usar la equivalencia que relacione centesimales con radianes. A saber, esa equivalencia es pi radianes con 200. O sea que no se divide cualquiera. No, se divide la equivalencia que relacione a esos dos. Comencemos. El proceso es así. Si yo quiero convertir el ángulo alfa, entonces agarras el ángulo alfa, que para ti es 80 grados centesimales, y lo multiplicas por el factor de conversión. Ese factor se obtiene dividiendo esta equivalencia. Profesor, yo quiero radianes. Arriba se coloca las unidades que yo quiero que aparezcan. Si tú deseas radianes, arriba es pi radianes. Y abajo su equivalente, que sería 200 grados centesimales. Cancelamos las unidades y ya está expresado en radianes. Lo que faltaría es simplificar. Sacaremos 40ava, quedaría 2 porque esto es 40 por 2. 40ava quedaría 5 porque esto es 40 por 5. Quedando entonces para nosotros 2 pi radianes, pero dividido entre 5. Ya está. A eso se llama método del factor de conversión. ¿Cómo ve? La idea siempre es el ángulo que quiero convertir, multiplicarlo por el factor de conversión. Y ese siempre se obtendrá dividiendo dos cantidades equivalentes. Cualquier equivalencia, no. La que relacione a esos que aparecen en el problema. Veamos nuestra tercera aplicación. Supongamos que yo tengo un ángulo alfa y quiero convertirlo a grados sexagesimales. Convertir. Mi ángulo alfa que sea, por ejemplo, 50 grados sexagesimales. Quiero convertirlo al sistema centesimal. A ver, profesor, quiero convertir sexagesimales a centesimales. Entonces debo usar una equivalencia que tenga sexagesimales con centesimales. A saber, esa equivalencia es 9 y 10. Ya está. Usemos el proceso. Si tú quieres realizar la conversión, esto es así, muchacho. El ángulo alfa, que es 50 grados y que es el que quiero convertir, lo multiplico por el factor de conversión. Ese factor sale dividiendo la equivalencia entre estos dos, o sea 9 y 10. Arriba colocaré lo que yo necesito que aparezca. Profe, yo necesito centesimales. Entonces arriba debe ir 10 y abajo debe ir 9. La cosa es que en el numerador siempre aparece lo que yo necesito que aparezca. Sería entonces 10 grados centesimales. Y abajo sería 9 grados sexagesimales. Cancelo unidades. Profe, nada más se simplifica. Como quede, quedará. A ver, sale 500 grados centesimales, pero dividido entre ¿quién? Entre 9. Y ya hice mi conversión. El ángulo que era 50 grados sexa, en el sistema centesimal será 500 grados sobre 9. O también se podría decir 500 novenos de grado. Siguiente aplicación. Convertir. A ver, el ángulo alfa que ahora sea para mí, vamos a colocarle 20 grados centesimales. Quiero convertirlo, por ejemplo, al sistema sexagesimal. Vamos a cambiar el 20 por 80. Ya está. Profesor, otra vez quiero relacionar centesimales con sexagesimales. La única forma de relacionarlos es con 9 y 10, que es la equivalencia que relaciona el sistema sexagesimal con el sistema centesimal. Veamos el proceso otra vez. Si quieres hacer una conversión,
agarre el ángulo que quiere convertir y multiplíquelo por el factor de conversión, que se obtiene la equivalencia entre estos dos, que es 9 y 10. Arriba coloca lo que usted quiere que aparezca. Si usted quiere que aparezca sexagesimales, arriba debe ir 9 y abajo debe ir su equivalente, que es 10 grados centesimales. Muy bien, hacemos la cancelación adecuada y ahí tenemos la respuesta. Sacamos décima y sacamos décima. Esto saldría 8 por 9, 72 grados sexagesimales. Con lo cual concluimos con el método del factor de conversión.